A ver. ¿Se está grabando? Sí. Ustedes, se está grabando, ¿cierto? Ustedes me dicen, acuérdense que yo soy boomer. Sí, perfecto. Entonces vamos a empezar la clase. Y voy a estar con la cámara apagada, no es porque esté fea, sino que aquí estoy, yo los saludo. Es porque se me cae el internet, ustedes saben que BTR es muy pesado. Así que vamos a empezar la clase. Lo que vamos a ver hoy día es un concepto que a lo mejor para ustedes no es familiar, pero que se ocupa bastante, que es lo que vamos a denominar actividad del agua. Y los contenidos que vamos a ver, pues, la definición de actividad del agua, cómo se controla esta actividad del agua, vamos a definir lo que son las isotermas de sorción y por último vamos a ver el fenómeno de histeresis. Si no alcanzamos a ver estos cuatro tópicos y tienen muchas dudas, perfectamente lo vemos la próxima semana y divido la clase en dos cosas de que les quede súper claro porque hay ciertas cosas que son un poquito más complicadas de entender y prefiero aclararles bien los puntos y que la parte más, ver el resto del contenido el lunes, que tenemos supuestamente un taller, tomamos unos minutitos, así que ustedes me van diciendo si prefieren, si encuentran muy complicado todo, continuamos el próximo lunes. Entonces, quiero que se inserten dentro de un alimento, ya sea procesado o un alimento de origen natural. Y dentro de este alimento vamos a tener dos tipos de agua. Uno, que va a ser lo que vamos a denominar el agua enlazada, y el otro va a ser lo que vamos a llamar el agua libre. Esta agua enlazada, que ya se las voy a presentar bien, es un agua que se va a encontrar unida a los nutrientes, proteínas, carbohidratos, lípidos, interacciona con ellos, mantiene una unión, por lo tanto está fija. No nos va a servir como disolvente, no se va, para congelarse va a requerir temperaturas muy bajas y va a variar esta proporción de un alimento a otro. Ningún alimento es igual a otro en la cantidad de agua que va a tener. Y vamos a tener lo que se llama el agua libre, y es en la que vamos a poder disolver sustancias, o sea, se van a poder separar los constituyentes de una solución fácilmente. Va a ser el agua que va a actuar como solvente y va a ser el agua donde van a ocurrir todas las reacciones químicas y enzimáticas que va a tener un alimento, ya sea procesado o ya sea natural. La suma o la presencia de la enlazada y la presencia de esta agua libre es lo que vamos a denominar como el agua total de un alimento. Si tienen dudas, por favor, interrúmpanme, pero así todas las veces que quieran, ¿eh? Entonces, dentro de un alimento, cualquiera sea este, ya les digo, procesado o natural, vamos a tener el agua libre, esas que se ven como las gotitas ahí, esta agua que son libres, donde van a ocurrir las reacciones, va a actuar como solvente, va a ser el agua congelable, etc. Pero vamos a tener esta agua ligada o enlazada, la van a encontrar de las dos maneras en la literatura, que va a estar unida químicamente a los nutrientes. Y esa agua no se mueve, es inamovible, se queda ahí. De hecho, si tuviéramos laboratorio y tuvieran que ustedes preparar soluciones, hay componentes químicos que, o a lo mejor lo vieron en química, que es agua que dice, por ejemplo, pentahidratada, porque tiene rodeando a la molécula original 5 moléculas de agua, o decahidratada, que tiene 10, o dihidratada, porque tiene 2 moléculas de agua que están formando parte de la estructura. Entonces, estos dos tipos de agua, la ligada y la libre, es lo que se denomina dentro de un alimento el agua total que éste va a tener. Cuando estamos dentro de un alimento, yo aquí les puse, usted se encuentra aquí, imagínense que estamos metidos adentro de un alimento y tenemos los nutrientes. Nos vamos a encontrar
que en la superficie de un alimento tiene diferentes capas. Entonces, dentro de estas capas nos vamos a encontrar que en la superficie del alimento van a estar los nutrientes, azúcares, proteínas, lípidos, vitaminas, etc. En una primera etapa, vamos a tener que estos nutrientes van a tener sitios activos que van a poder interactuar con las moléculas de agua que van a formar lo que vamos a llamar la primera capa. Estos sitios activos que están en la superficie se van a unir con moléculas de agua por su efecto de dipolo y se van a ir uniendo más moléculas de agua por puentes de hidrógeno. Acá puentes de hidrógeno son interacciones, y a medida que se van sumando más y más capas de agua, las interacciones van a ir siendo más débiles. Vamos a tener acá puentes de hidrógeno, después vamos a tener acá las fuerzas de Van der Waals, que son un poco más débiles, y por último vamos a tener una interacción mucho más desordenada, en la cual las moléculas de agua se van a estar moviendo. Esto que está aquí, taca, 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 lo primero que se une a la superficie de los nutrientes del alimento es lo que se conoce como la capa monomolecular o VET, que es la primera unión. Entonces, es un símbolo que está en inglés, la primera unión que se une a el alimento. Esta capa, esta monomolecular, esta capa monomolecular, es muy difícil de sacarla de un alimento. Entonces, mientras más agua libre tenga el alimento, va a tener unas características, y mientras más agua ligada tenga el alimento, va a tener otras características. Si esto es muy grande, nos vamos a encontrar con un tipo de alimento que ya los vamos a ver, y si esto es muy grande, también nos vamos a encontrar con un tipo de alimento que va a tener características que ustedes las van a poder reconocer. ¿Dudas hasta aquí? Profe, ¿Mm? que no entendí cómo funciona el esquema. Como el alimento está de la superficie para abajo. El alimento, a ver, sí, cuesta imaginarse. Piensen ustedes que un alimento es, vamos a pensar un alimento procesado, ¿ah? Es una trama, así como un tejido de nutrientes que van a estar interactuando. ¿Estamos? ¿Me logro hacer entender? Este tejido va a tener diferentes niveles, pero van a quedar, acuérdense que siempre quedan intersticios entre capas o entre las moléculas, no todo es tan rígido. Sobre la superficie de estas capas o este tejido que va a tener el alimento, se van a formar esta monocapa y se va a ir introduciendo las moléculas de agua. Dependiendo, uno, de qué tipo de nutriente, de qué tipo de alimento se trate, si es un alimento procesado o natural, o de las características que éste tenga, es que vamos a tener más agua ligada y más agua libre. No sé si se logra entender un poco el concepto. ¿Queda más claro? Sí, está más claro. Profe. Muchas gracias. En el caso de los alimentos naturales, tienen que pensarlo siempre dentro de la célula. Aquí, cuando hablamos de las interacciones del agua dentro de la célula, específicamente en las membranas celulares, tanto de los organelos como de la membrana externa. Entonces, no sé si ustedes en biología vieron lo que era la matriz celular o la matrix, algo así. ¿Vieron en biología algo así?
Sí, cierto, que era una estructura que está por fuera de la célula, que no tiene nada que ver a la parte de adentro, que es súper extraña, que es así como que llena de interacciones, se forman las moléculas, y, y están los glucos, no me acuerdo, la glucoproteína, un montón de cosas, ¿cierto? Bueno, en esa estructura, muy bien, Pablo, sí, también es la misma cosa. En esas estructuras que son sumamente, mucho más complejas, se van a también a unir las moléculas de agua y se van uniendo en forma súper ordenada. Esto no es al azar. Se va a formar una monocapa, después una segunda capa y así sucesivamente, dependiendo del tipo de alimento. Y las interacciones, si este alimento tiene una gran, casi mucha agua libre, y las interacciones van a ir cambiando. Vamos a pasar de puentes de hidrógeno, vamos a seguir por las fuentes de Van der Waals y después vamos a tener unas interacciones mucho más débiles. ¿Está más claro ahí? Profe, Dígame. lo que no entendí, o sea, ¿los sitios activos están como en la membrana o en la matrix del nutriente? Ambos. En Los ambas sitios partes. activos son, los sitios activos son moléculas de nutrientes que tienen expuestos ciertos, por ejemplo, en el caso de las proteínas, ciertos aminoácidos que le van a permitir reaccionar o interactuar con el agua. En el caso de los polisacáridos, son ciertos grupos funcionales que van a tener expuesto algún tipo de carga que le va a permitir interactuar con este dipolo que es el agua. Y así. Son sitios activos que van a permitir la interacción. ¿Se entiende mejor? Ahí sí, ya, perfecto. Ustedes, me imagino que en bioquímica vieron ya lo que eran las estructuras ternarias, cuaternarias de las proteínas. Lo vamos a ver hoy, pero en Ya. la célula lo mencionaron. Las proteínas forman estructuras, y dependiendo de lo que estén haciendo son el tipo de estructuras terciarias y cuaternarias, que son como súper grandes. En estas estructuras terciarias y cuaternarias van a quedar grupos funcionales de los aminoácidos que le permiten la interacción, en este caso con el agua, o con otros compuestos. Se pueden unir a polisacáridos, etc. Entonces, quedan como libres y permiten que estos reaccionen. Lo mismo ocurre con el agua, y lo mismo ocurre con los alimentos procesados. Acuérdense que un alimento procesado está hecho a base de nutrientes. Harinas, que son almidones, azúcar, que son sacáridos, etc. Entonces, igual tienen los mismos grupos funcionales. ¿Sí? ¿Ahí sí? Entonces, vamos a seguir. Yo aquí les puse un ejemplo en el cual les pregunto a ustedes qué es lo que ocurre. Y tengo agua, el agua congelable y el contenido de sólido. Y les pongo la leche descremada, la que tenemos en la casa, y la leche descremada pero concentrada. Y aquí dice 93% de sólidos y 26%, no, 9,3% de sólidos y 26% de sólido. Y acá está el agua congelable, que me dice que la leche descremada es un 4%, y esa es la cantidad de sólidos. Y en la leche concentrada me dice que el agua no congelable es un 12% y la cantidad de sólido es casi la misma. ¿Qué ocurrió aquí? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la situación que se está viendo ahí? Al tener como más sólidos, podría ser que el agua está haya más agua ligada, entonces menos agua que se pueda congelar. Perfecto, la respuesta está perfecta. ¿Pero qué fue lo que hice entonces? Al tener la leche, tengo la misma leche, es la misma leche, pero una la tengo mucho más concentrada. ¿Qué fue lo que hice? Sacarle agua, tal vez. ¿Cuál agua? La libre. Saqué el agua libre. Entonces, al sacar el agua libre, ¿qué ocurre con los sólidos? Lo mismo que veíamos cuando Aumentar la concentración. Exactamente. Aumenta la concentración
a pesar de ser la misma leche en la cual le saqué el agua libre, me quedó, aquí se ve como tengo una mayor cantidad de agua que la congelable, y un 4%, y aquí la no congelable es un 12%, porque al ver la proporción de agua, obviamente que tengo mucho más agua no congelable, que es la que está ligada en comparación con el agua libre. ¿Se entiende un poco la analogía? Y eso es lo que ocurre cuando tenemos la leche líquida y después la pasamos a leche en polvo. Entonces, lo que estamos haciendo es una modificación de la cantidad de agua, pero en el fondo tenemos el mismo alimento. Vamos aquí. Eso. Y vamos a entrar aquí el concepto de actividad del agua y que se abrevia como AW. Y la definición de la actividad del agua es la cantidad de agua libre que tiene un alimento. Y nos vamos a quedar, para todos los efectos para adelante, nos vamos a quedar que siempre va a ser la cantidad de agua libre. Y ojo, no es el porcentaje de agua, es el agua libre que tiene un alimento. Y esta agua libre y esta actividad del agua, que va a estar asociada con el crecimiento de los microorganismos y donde se va a llevar a cabo las reacciones químicas. Entonces, mientras más agua libre tenga un alimento, vamos a llamar que un alimento perecible, que se va a echar a perder muy luego. Y esta actividad del agua es una propiedad intrínseca de cada alimento. ¿Qué significa esto? Que es propia de ese alimento, que no se repite. Cada alimento, procesado o natural, va a tener su propia actividad del agua. AW es actividad del agua, sí, Ámbar, porque está en inglés, Activity Water. Eso es por convención. En otros libros lo van a encontrar como AA, pero se confunde con lo que son aminoácidos cuando de repente los abrevian. Vamos a ver. Entonces, como yo les decía, es intrínseca a cada alimento. Eso le va a dar a los alimentos características especiales. Primero, yo les decía, esta agua libre es donde ocurren las reacciones, ¿cierto? Va a indicar la estabilidad que va a tener un alimento. Por lo tanto, cuando tenga un alimento fresco, va a ser a lo mejor menos estable que tenga un alimento procesado que sea mucho más seco. Le va a dar lo que vamos a denominar la vida útil al alimento, que va a ser el tiempo que un alimento dura en el anaquel, en la despensa. Esto está dado por la fecha de vencimiento. Cuando ustedes compren, siempre, y siempre tienen que hacerlo, tienen que fijarse en la fecha de vencimiento del alimento. Eso les va a dar a ustedes la vida útil. Y dice, este alimento tiene una duración de 4 años a partir de la fecha de elaboración. Este alimento, una vez abierto, dura exactamente 2 días. Entonces, eso les va a dar a ustedes la indicación de cuánto dura o la actividad del agua que tiene este alimento. Así, entre paréntesis, sé que estamos en pandemia, pero desgraciadamente no lo van a poder hacer. El supermercado, cualquiera que ustedes vayan, para un nutricionista es un instrumento de trabajo, porque normalmente uno va con ojo clínico al supermercado y siempre revisa la parte de atrás de los alimentos, qué ingredientes tiene, cuánto tiempo dura, qué es lo que aporta, etc. Entonces, cuando volvamos a la normalidad, entre comillas, y vayan al supermercado, traten de ir ustedes, tienen que fijarse en toda la información que trae un alimento. Esa la pega a ustedes. Además, la actividad del agua va a reflejar la interacción con otros constituyentes del alimento. Por ejemplo, una sandía. Una sandía, ¿qué es lo que es? Dice que es una fruta, pero si ustedes se comen una sandía, ¿qué es lo que es la sandía? Piensen en la sandía en el verano. Es pura agua. La sandía es pura agua. Por lo tanto, la interacción es agua con un par de cosas rosadas que flotan. Pero si yo les digo una galleta, piensen en una galleta. ¿Qué es lo que esperan ustedes de una galleta?
Es azúcar, perfecto, pero más que azúcar, Benja, tiene más cosas. Michelle dijo que cruja. Exactamente, cuando usted que esté seca, exacto, que tiene que estar, que cruja, que esté seca. Eso es lo que ustedes esperan de un alimento que es como galleta. Entonces, hay la interacción entre los componentes que van a formar mi alimento, en este caso el azúcar con la harina, por ejemplo, van a formar una estructura que va a tener una característica que va a hacer que cruja. Y además, esta propiedad intrínseca, que es la actividad del agua, va a permitir el control del alimento. Y esto va a estar dado cuando uno desea hacer un alimento. Ya estamos diseñando un alimento, estamos, palabras mayores, nos contrató Carosi para que ayudemos a diseñar alimentos. Entonces, por el grado de deshidratación, hidratación que va a tener, y eso, esto que está aquí, esta relación, va a estar súpermente relacionada con el proceso de elaboración de un alimento. No se asusten por este gráfico, es horrible. Pero la actividad del agua se va a relacionar con la velocidad de las reacciones de descomposición que tiene un alimento. Cada una de estas curvas que están aquí, que son horribles, que las vamos a ver un poco más adelante, va a mostrar qué tipo de reacción de deterioro un alimento va a tener. Entonces, la actividad del agua se va a dividir en zonas, que las vamos a ver con más detalle. La zona 3, que va a ir de 0,8 a 1, eso es 1, no es 10. Después la zona 2, que es un poco más amplia, y la zona 1. Y dependiendo de la zona que nos encontremos, va a ser el tipo de reacción de deterioro que tiene un alimento. Cada una de estas gráficas, que son horribles para ustedes, pero son muy bonitas cuando uno las estudia, son reacciones, cómo se descompone un alimento. Eso lo vamos a ver el próximo año. Entonces, dependiendo en la zona que me encuentre, va a ser el tipo de reacción que vamos a tener. Esto que está aquí es la definición oficial, que es lo que da por los libros, de lo que significa la actividad del agua. Se las voy a leer porque suena así como casi japonés. Representa la fracción molar de las moléculas de aguas totales que están disponibles y es igual a la relación que existe entre la presión de vapor de la solución respecto a la presión del agua pura. ¿Entendieron? ¿Entendieron lo que acabo de decir? ¿Qué acabo de decir? Alguien que me lo explique. Ok, no se entiende mucho. Esta es la definición que dan los libros. Exactamente, es súper difícil de explicar. En estas palabras horrorosas, que dice que es la fracción molar, que es una medida que uno ocupa en química, donde tenemos las moléculas de aguas totales disponibles, el agua libre, y la relación cómo existe entre la presión de vapor de la solución con la presión del agua pura. Cuando uno habla de química, en general uno tiene mucho más variables en una solución, que son las concentraciones, tenemos las presiones que se ejercen dentro de la solución, la temperatura, etc. Entonces, para poder hacer lo que les voy a explicar ahora, hay que tener en cuenta estas variables, y que se relaciona a lo que es la humedad relativa, como quien dice la cantidad de agua que tenemos, partido por 100, que es el porcentaje de humedad relativa que va a tener un alimento. Para efectos de definición nuestra y de respuesta en las pruebas, nos vamos a quedar que es la cantidad de agua libre que tiene un alimento, en la cual ocurren las reacciones y crecen los microorganismos. ¿Estamos? Cuando yo les pregunte qué es lo que es, me entregan la definición que les acabo de dar. Tomando en cuenta esta relación que está aquí, los valores de la actividad del agua van a fluctuar siempre, siempre entre 1 y 0.
Pedro, pregunte lo que quiera, en voz alta. La explicación que ustedes me tienen que dar cuando tengan que responder en la prueba. Que la actividad del agua es el agua libre que tiene un alimento, donde ocurren las reacciones y donde crecen los microorganismos. Para entender por qué tiene estos valores, es que yo les muestro esta relación que existe entre la presión de la solución y la presión del agua pura, porque los valores de la actividad del agua fluctúan siempre, siempre, siempre entre 0 y 1. Ay, ¿qué hice? ¿Qué hice? Algo hice mal. Aquí. Ya. Ahí está, entre 0 y 1. Entonces, a mayor actividad del agua, vamos a tener siempre las texturas que van a ser jugosas y tiernas, porque la actividad del agua se va a relacionar con la textura que tiene un alimento. Cuando ustedes se comen una manzana, se la van a comer, ¿qué es lo que ustedes esperan de esa manzana? Le van a pegar un mordisco a la manzana. ¿Y qué pasa cuando le pegan el mordisco a la manzana? Que la Tonka y Alejandra dijeron que sea jugosa, que sea dulce, ¿cierto? Y se le pegan el mordisco a la manzana y está harinosa, súper harinosa. ¿Qué pasa con esa manzana? Guácala, exactamente. Exactamente, o sea, nos quedamos qué disolución más grande porque tenemos el concepto que la manzana tiene que ser jugosa. Mientras más alta sea la actividad del agua, vamos a siempre pensar en alimentos que van a ser jugosos y tiernos. Pero, y aquí está el pero, van a ser alimentos que son fácilmente alterables y que hay que tener mucho cuidado al manipularlo. Es cosa que ustedes compren frambuesas, las tocan un poquito más apretado y se echan a perder, y se revientan. O que piensen en el verano cuando ustedes compran una sandía, la parten, la dejan ¿qué? Media hora y ya se ve mustia. Eso le está actuando la actividad del agua. A medida que la actividad del agua va decreciendo, la textura que uno se va imaginando se endurece y el producto se va a ir secando. Entonces, aquí al revés, cuando ustedes abren un paquete de papas fritas y se lo meten a la boca, ¿qué es lo que esperan? O con las galletas, ¿qué esperan? Uno espera que crujan. El crunch, crunch, crunch que uno espera porque uno se come estas papitas fritas, crujan. Entonces, actividad del agua que son muy bajas, la naturaleza del alimento va a hacer que sean crujientes y que se rompan con facilidad. Piensen en las galletas, o sea, ustedes las miran muy feo y se quiebran. Y cuando vamos aumentando la actividad del agua en estos alimentos, se van a comenzar a reblandecer y van a dar lugar a productos sumamente poco atractivos. Es cuando uno dice, está que uno pega el mordisco a la galleta y está como, no cruje y así como que se quedó el paquete abierto. La galleta lo encontré después de un par de semanas así en la despensa, lo saqué y la primera galleta está como, o si queda a la intemperie, exactamente. Los típicos suflitos trasnochados después de un carrete que se quedaron toda la noche afuera y uno al otro día, cuando está con el bajón del hambre, se lo echa a la boca y está en la tigua. Exactamente. Entonces, un alimento. Yo también fui joven, Ámbar. Profe, dice, los que tienen más actividades se alteran más fácilmente, sí. Actividades del agua altas se alteran muy fácilmente. Y los vamos a ver ahora. Un alimento con una baja actividad del agua
se va a conservar siempre en condiciones óptimas y van a ser los alimentos que van a durar periodos largos de tiempo. Ábrase tarros, alimentos que están al vacío, galletas que van a durar 6 meses, 1 año, etc. Y va a depender mucho del tipo de envase que tengan. Y alimentos con una alta actividad del agua van a ser sometidos a contaminación y su conservación va a ser mucho más delicada. Nadie tiene frambuesas o frutillas que compró, o un pedazo de sandía que la compró en el verano y se la está comiendo ahora en agosto y la dejamos en la intemperie. O sea, ninguna posibilidad. Entonces, la actividad del agua va a variar desde 1, que si tuviéramos agua pura, hasta 0, que es cuando tenemos un alimento sin nada de agua. Ambos extremos no existen. Por lo tanto, los alimentos que nosotros consumimos, tanto naturales como procesados, se van a mover entre 1 y 0. Siempre la actividad del agua va a estar entre estos valores. No puede ser valores negativos, ni puede tener valores mayores a 1. Entre 1 y 0. Sin agua, máxima cantidad de agua. Y aquí yo les puse, esto es la cantidad de agua que tienen los alimentos dentro. Tenemos aquí la leche en polvo, tiene un 2,5% más o menos de agua. El aguacate, este es un libro español. La palta, casi un 70% de su peso total va a ser agua. La papa, casi un 80% va a ser agua. Y el pepino de fruta, perdón, el pepino de ensalada, casi el 95% del tejido, el peso total del alimento va a ser agua. Y aquí tenemos lo que es la actividad del agua de los alimentos. Y vamos a tener que las frutas frescas y las enlatadas tienen una actividad de agua cercana a 1. Lo mismo que las verduras, los jugos, me refiero a los jugos naturales, no los jugos de sobre o los jugos. Aquí también se pueden incluir los jugos de caja, esos jugos de caja que son así como con celdita, etc. Los huevos y la carne, fíjense, que tienen una actividad de agua. Acá entran todas las carnes, por si acaso. Tiene una actividad de agua cercana a 1, y después comenzará a disminuir. Tenemos los quesos, el pan, las mermeladas que van bajando, y por último, vamos a tener aquí el azúcar, la sacarosa que le echamos al té, al café, que tiene una actividad de agua muy bajita, que se podría decir que casi no tiene agua. Entonces, en ambos casos, ya sea 1 o 0, es determinante para la seguridad de los alimentos y permite la capacidad de conservación y la propagación de microorganismos. Con esto es lo que los productores de alimentos juegan. ¿Qué es lo que yo quiero ofrecer? Es cuando compramos un alimento en la feria o lo compramos congelado por un tiempo. Yo quiero que me dure más o para que dure menos, etc. Con esto es lo que se juega y es súper importante para la vida útil que va a tener un alimento. Entonces, vamos a tener que el agua y los microorganismos van a estar sumamente relacionados. Ustedes esto lo van a ver con más detalle en microbiología, en los cursos de más adelante. De una forma que tenemos de controlar la actividad del agua. Ay, Ámbar, esa respuesta no se la voy a dar. Piensen. ¿Qué ocurre cuando ustedes dejan un alimento a la intemperie? Piensen. Esa respuesta tienen que descubrirla. Qué mala soy. Ustedes me dicen que se humedece y ahí me tienen que... Si se humedece, ustedes me están diciendo, ustedes están respondiendo. Josefina me dice, el agua del aire. No sé yo. La humedad del ambiente, me están preguntando.
Pucha, sí, po, pucha. Piensen. Es más, piensen ustedes, es que cuando típico que uno está, cuando uno va a la playa, ¿qué es lo que pasa con las cosas que están afuera o los que estamos acá en Santiago? Casi piensan en el pelo, en la piel. Ay, Franco dijo que es más seco. Vayan viendo ustedes, piensen en el clima. Pero químicamente, a ver, que Ámbar pregunta, químicamente, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué creen ustedes que pasa? Súper buena la pregunta de Ámbar. ¿Qué pasa con el agua ambiente? ¿Qué creen ustedes que ocurre? ¿Qué pasaría? El agua siempre va a ser agua y se va a comportar como un dipolo. ¿Qué creen? ¿Cómo sería esa reacción química? Vamos, tienes en la piscina. ¿Va a interaccionar ya? Josefina dice que interacciona con los nutrientes. Me pregunta, ¿interacciona cómo? Y Paula dice que se pierde el agua libre. Ah, mira, acá hay un detalle súper bueno. ¿Quién pierde el agua libre? ¿Quién perdería el agua libre, Paula? ¿Cómo tendría que ser el alimento para eso? Para que se pierda. Oye, ganas de ver esta conversación, ha estado muy chula si lo hubiéramos hecho presencial. A ver, aquí vamos, ordenémonos un poco. Primero, tenemos un alimento que tiene una baja actividad del agua. Por lo tanto, si tiene una baja actividad del agua, la cantidad de agua libre, ¿cómo sería? Sería baja. Por lo tanto, si tengo una baja cantidad de agua libre, ¿podría haber pérdida de agua libre? Perfecto. ¿Qué es lo que ocurriría entonces con los nutrientes? ¿Qué capacidad tendrían los nutrientes? Estamos hablando que lo dejé a la intemperie, lo dejé afuera en el patio. Y por ahí alguien creo que se condensaba. ¿Me preguntan o me están respondiendo, Benja? Ok, estamos hablando que entonces aumenta la actividad del agua, perfecto. ¿Y qué ocurre con el agua? ¿El agua qué es lo que es? ¿Qué característica tiene? Dejemos los iones libres de lado. El agua es una molécula, no son iones libres. ¿Qué es lo que ocurre? Pero por ahí va exacta, Alejandra, un dipolo. Entonces, si un dipolo, ¿qué capacidad tiene? ¿Qué va a ocurrir con esa agua, con la superficie del alimento? ¿Qué va a ocurrir? Vamos, tienes a la piscina. Interactúan. ¿Y cómo interactúan? ¿Cómo interactúan? ¿Cuál es la característica principal que tiene un dipolo? Dipolo, dipolo, sí, ya lo sabemos, pero ¿cómo interactúan? ¿Qué es lo que forman? Los puentes de hidrógeno, sí, por fin lo dijeron, súper, así interactuar. Se forman los puentes de hidrógeno. Al revés, si tuviera un alimento con una alta actividad del agua, ¿qué ocurriría ahí? Tengo un alimento con una gran cantidad, tengo una sandía. ¿Qué ocurre ahí? Y aquí dice Benjamín, se rompen los puentes de hidrógeno. Ojo, ¿serán puentes de hidrógeno o serán interacciones un poco más, más débiles? Y ojo, no se rompen los puentes, se debilitan. Pues son interacciones. Pueden ser London, pueden ser Van der Waals, por lo tanto van a ser interacciones mucho más débiles. ¿Y qué va a ocurrir con esa agua? Estamos a 36 grados, lo dejamos en el patio. Geomara dice sale. Más que sale, se pierde, se evapora, ¿cierto? Entonces, eso es lo que ocurre con la actividad del agua cuando ustedes
están descubriendo el experimento. ¿Ah? Muy bien, volvamos a lo nuestro. Yo les decía de que una manera que se controla la actividad del agua es que uno puede alargar la vida útil de esto. Esta clase hubiera sido súper chula si lo hubiera visto, me hubiera encantado. Entonces, a menor actividad del agua, el alimento va a tener una mayor vida útil. Y yo como productor de alimentos quiero que eso ocurra. La cantidad de agua, que es el agua total, que va a tener el alimento va a ser sumamente importante porque va a ser la relación entre el agua libre y el agua ligada que esta va a tener. Y aquí está la definición que yo les decía, que creo que Franco por ahí me dijo, o Pedro preguntó de nuevo. La actividad del agua se va a referir, la vamos a referir únicamente al agua libre y que está disponible para reaccionar. Es decir, es la que puede permitir que un alimento se contamine. Porque ahí van a ocurrir las reacciones y los microorganismos van a ser inmensamente felices para poder crecer. Entonces, dependiendo de la actividad del agua, va a ser el posible tipo de contaminación que vamos a tener. Y aquí yo quiero que ustedes vayan pensando, a medida que yo avance en esto, quiero que vayan pensando en la textura que tienen los alimentos que les estoy mostrando. Aquí, fíjense, tanto la carne como el pescado se los puse como el alimento fresco. La actividad del agua es para, me refiero crudo, no fresco. No le he hecho ningún tipo de modificación al alimento, sino que la carne está cruda, el pescado está crudo, todo está crudo, que es cómo se determina la cantidad de la actividad del agua. Entonces, estos son los alimentos más con mayor actividad del agua, los más frescos. Y aquí el tipo de microorganismos patógenos que van a actuar, ustedes lo van a ver con detención, yo se los voy a mostrar solamente en microbiología. Vamos a tener las gram negativas, las bacterias gram negativas, que estas ya son malas, pero malas, malas. La salmonela, que usted es el típico que se escucha hablar de ella en el verano, cuando se contaminan las mayonesas, etc. La Escherichia coli es cuando ustedes no se lavan las manos después de ir al baño. Los huevos también, sí, también tienen una actividad de agua alta. Sí, Michelle. Ojo, la Escherichia coli las tienen ustedes en su organismo y si van al baño y no se lavan las manos después que fueron al baño, se contamina el alimento. Y acá lo que produce el botulismo, que también se da, es una bacteria que también se da en alimentos que están con una actividad del agua grande. Entonces, pero además tenemos otra característica. Cuando tenemos un alimento, y se les puso estos dos, con actividades del agua alta, son fácilmente perecibles. Se echan a perder muy rápido. Michelle, cuando veamos la clase de huevos, vamos a ver todas las contaminaciones, cómo se da en la cáscara, en diferentes partes. Pues son varios tipos de formas de contaminación. Sí, la contaminación la vamos a ver en clase. En la clase específicamente para los huevos. Entonces, lo que yo les decía aquí, que un alimento con una alta actividad de agua se echan a perder muy fácilmente. Es cosa que ustedes vean una manzana y si que tenga un mínimo así de deterioro, a los 2-3 días ya comienza a echarse a perder. Y los pescados, ni qué decir, usted lo dejaron en intemperie y al otro día ya el olor a pescado sale. Y también vamos a ver cómo se echan a perder los pescados en la clase de pescado. Entonces, y aquí, antes de meternos acá, cuando ustedes, quiero que traten de recordar cómo es el alimento, este tipo de alimento, cuál es la textura que tiene. Piensen cuando ustedes se comen un pedazo de jamón, aquellos que no son vegetarianos, o cuando comen pan, el pan fresco, recién hecho, o cuando la textura que tiene la leche de agua cuando van a hacer algún tipo de postre. Fíjense y la traten de pensar así en comparación con el otro, con los alimentos frescos. ¿Y cuál es la característica que ustedes ven de todos estos alimentos que yo puse acá? ¿Qué es lo que tienen en común? Que son todos húmedos, pero más que eso, ¿qué tienen en común?
que tienen preservante. Ok, la Paula dijo que tienen preservante. Y si tienen preservante, ¿qué es exactamente? La Josefina lo dijo, que son todos alimentos elaborados, son todos alimentos que están procesados y ninguno es de origen natural. Todos fueron de alguna manera hechos. ¿Y qué bichos nos encontramos acá? Si los dejamos a la intemperie, obviamente. Aquí tenemos que desaparecen las gram negativas y se activan las gram positivas, que también son malas, pero son menos malas. Aparece el moho. Si uno deja el pan, esa cosa verde maravillosa que tiene el moho, el pan cuando se nos queda ahí semanas en una bolsa y se nos olvidó, y los vamos a ver, y comienzan a aparecer estos, Staphylococcus aureus. Este gallo es muy malo, este gallo es muy malo, es altamente contaminante, pero aparece bajo ciertas condiciones. Y esto es lo que yo les decía, el moho, me imagino que les ha pasado más de una vez que un pedazo de pan que quedó que ahí traspapelado en alguna parte y uno saca la bolsa y está verde. Bueno, le dejamos las condiciones ideales y se ve, y uno se queda así como, es horrible. Y yo les podría decir de que ver esto al microscopio es una belleza. Pues sí, verlo así es un asco, pero si pudiéramos meterlos, sacarlos y verlos al microscopio es de una belleza inimaginable. Y me imagino que alguna vez les ha pasado que han quedado frutilla o fruta ¿cómo se llama? En una bolsa, y ustedes lo sacan y se ven como unos filamentos largos, unas cosas como que crecen así como unos hilitos, como unos pelos. Esos también son algún tipo de, sí, y también son súper lindos al microscopio. En el laboratorio microscopio algún día podríamos ver cosas así. Bajo más en la actividad del agua. Ahora, piensen de nuevo en la textura de estos alimentos. Acá tengo el jamón serrano, tengo el salame, tengo los quesos maduros, la leche condensada. Fíjense en la textura que tienen estos alimentos. ¿Cómo son? Traten de pensar. ¿Son más compactos? Sí. ¿Son más viscosos? ¿Qué más? ¿Son densos? Perfecto. ¿Qué más? ¿Son más secos? ¿Y hacen algún gesto técnico para comérselos? Cuando los comen. Sí, son más fuertes, eso es verdad, sí. Tonka, que la Tonka lo puso. ¿Por qué son más fuertes? O sea, el sabor es mucho más intenso. Por ejemplo, la leche condensada es demasiado dulce. Ah, pero leche condensada, les voy a contar el secreto de la leche condensada, dejémosla fuera. Pero Y por ejemplo, los otros también son muy salados. Perfecto, o sea, no le dice son concentrados, perfecto. Dígame, Isidora, soy toda oreja. ¿Podrían ser por la cantidad de grasa? ¿Cómo? ¿Por la cantidad de grasa? Sí, la grasa, vamos a ver más adelante que la grasa afecta y la grasa es lo que le da sabor maravilloso al alimento. El sabor es más intenso, efectivamente, Valentina, porque tienen menos agua. Voy sacándole el agua y por lo tanto, si saco el agua, ¿qué es lo que concentro? Los nutrientes, súper bien. Concentro los nutrientes, como dijo la Josefina, y eso hace que estén todos los sabores mucho más intensos. Entonces, seguimos. ¿Qué vamos a tener aquí? Vamos a tener otro tipo de... Ese es mi perro, que sonó el timbre. Vamos a tener otro tipo de... perdón. Ya, anda afuera. Vamos a tener otro tipo de contaminación. Vamos a tener lo que son los gram negativos, que son los cocos, que son gram negativos, perdón, gram positivos, que también son contaminantes. Vamos a tener aquí ciertos mohos y micotoxinas, y cuando hablo de micotoxinas son toxinas producidas por los mohos que se mantienen en el alimento. Y aquí comienzan también a aparecer las levaduras. Las levaduras, que no es solamente la que hacemos el pan, sino que también vamos a tener cierto tipo de levaduras que son dañinas para la salud y que poseen algún tipo de contaminación.
Y bajo más todavía la actividad del agua. Piensen, ¿qué es lo que tengo aquí? Tengo frutos secos, tengo los cereales esos cereales que uno compra en caja, charqui, las mermeladas y las harinas de cualquier tipo. Harina tostada, harina de trigo, la que ustedes quieran. Piensen en las texturas, piensen en cómo son estos alimentos. Son secos, sí, son crujientes. ¿Qué más? En estos casos, aquí también vamos a tener contaminación. Vamos a tener microorganismos que son halófitos, o sea, que se pueden mantener en concentraciones. Estefano dice que se conservan más, sí, eso es verdad, duran mucho más tiempo. Vamos a tener estos microorganismos que son halófitos, que pueden crecer en condiciones más extremas. Aquí dice, dice Catalina, a mí me confundió la mermelada. Ah, la mermelada, la vamos a dejar 2 segundos aparte y vamos a conversar de la mermelada. ¿Estamos? Y los osmófilos que se pueden mantener en condiciones un poco más extremas. Y además, vamos a tener aquí, bacterias no van a poder crecer, sino que vamos a tener otro tipo de microorganismos, como son los mohos o las levaduras, que van a crecer en estos sistemas, en estos medios que son medios extremos. Y por último, tengo esto que está aquí. Chocolate, los dulces, la leche nido en polvo, miel, galletas, papas fritas. ¿Qué ocurre acá? Piensa cuando ustedes se los comen. Sí, son todos ricos. Estamos ahora de almuerzo, así que sí son ricos. Pero además de eso, el gesto técnico para comérselos. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hay que hacer para comerse estas cosas? Masticar, perfecto. Tienen que masticar. En el caso de la Dancet, son duros, sí, súper. Y la leche la leche nido, ¿cómo la que qué es lo que hay que hacer con ella? Diluirla, hidratarla, gracias, muy bien, súper. Hay que disolverla de nuevo en agua. Entonces, estos alimentos van a ser microbiológicamente estables. Ojo, quiere decir de que van a durar muchísimo tiempo. La Geomara dice, se me la como así. Eso mismo, Geomara, la vamos a ver el próximo semestre, que es una reacción que se produce en la boca. El que no hizo eso no tuvo infancia. Que son microbiológicamente súper estables. Entonces, uno puede controlar, un productor de alimentos, uno puede controlar la actividad del agua. Y de esa manera uno puede alargar la vida útil que el alimento va a tener. Y para esto, ¿qué se hace? ¿Qué es lo que yo pretendo al hacerlo? Uno, disminuir la cantidad de contaminación bacteriana que va a tener. Y no todos los alimentos van a poder ser tratados de esa manera, sino que uno puede hacerlo con algunos, no con otros, porque la cosa no funciona. Entonces, aquí yo les puse. La miel es el alimento que más perdura en el mundo. De hecho, para que ustedes sepan, se ha encontrado miel de la época de los faraones, en las pirámides, y la miel todavía se puede comer. Es un alimento altamente estable. Es más, si nosotros desapareciéramos de la faz de la Tierra, todos los humanos desapareciéramos y llegara lo extraterrestre en, no sé, 2000 años más,
y fueran al supermercado que quedó ahí y encontraran la Mel Gibson y se la pudieran comer, si la Mel Gibson es tan buena, podrían comerla perfectamente y no tendrían ningún problema, porque es un alimento natural altamente estable, que su actividad del agua es bajísima. Se las puse de área para que nos riéramos un poco. Entonces, yo les decía que la estabilidad de los alimentos va a funcionar, está en función de la actividad del agua. Y aquí les puse las reacciones, fíjense. Ya a muy baja actividad del agua va a comenzar la degradación de lo que son las vitaminas. La oxidación lipídica, que la vamos a ver el próximo semestre, ocurre durante todo el proceso de los alimentos. El oscurecimiento de los alimentos, sobre todo los alimentos de origen natural, comienza desde actividades del agua muy baja, aumenta cercano a la zona 1, y fíjense cómo va cada una de las actividades de enranciamiento o que se echan a perder los alimentos va a estar asociada a una actividad del agua. Por lo tanto, los alimentos no pueden ser eternos, sino que todos van a tener una vida útil porque en algún momento, independiente de su actividad del agua, va a comenzar el proceso de deterioro. ¿En qué parte, Michelle? ¿Dónde repito? Cuando explicó el gráfico como tal, se me pegó ahí, se me despegó casi al final. Ah, ya. Yo lo que les digo aquí, que este gráfico lo que va a representar es las diferentes reacciones de deterioro que van a tener los alimentos y van a estar asociadas a una actividad del agua. Por lo tanto, un alimento no puede ser eterno porque igual en algún momento va a comenzar a descomponerse y va a depender del tipo de nutriente. La oxidación lipídica, la degradación de las vitaminas, la acción de las enzimas, o que comiencen a actuar toda la actividad microbiana que va a tener el alimento, va a estar asociada a la actividad del agua. Es por eso que los alimentos van a tener una cierta vida útil. Y es lo que ustedes tienen que fijarse siempre en la fecha de vencimiento. Hay alimentos que uno se los puede comer igual pasado un par de días, como los yogur, por ejemplo, pero otros que uno los abre y es así como, no me lo como nada. Y, por ejemplo, los enlatados, cuando uno tiene las cosas en tarro, llega un momento en que uno no puede comérselos porque se comienzan a reaccionar lo que está dentro con el recubrimiento o con el metal que tienen los tarros. Y tenemos dos métodos para poder modificar esto. Uno es el secado y la otra, dígame. Sí. ¿Qué pasa cuando porque dice que el crecimiento va aumentando, ¿cierto? Y la actividad de agua aumenta. Pero después llega a un punto de sus bajas. ¿Por qué pasa? Lo que pasa es que aquí, dependiendo del nivel, eso lo vamos a ver, hay dos tipos de reacciones de oscurecimiento. Una es el oscurecimiento de la reacción de Maillard, que es que los alimentos se van poniendo oscuros por la interacción de las proteínas con los azúcares. Y otros alimentos que uno ocupa la reacción de Maillard para favorecer el alimento, comienzan a perderlo, se empiezan, como quien dice, a poner blanquecino. Ocurre de repente con las galletas que son cafecitas y si uno las deja un montón de tiempo ahí, como que van perdiendo ese color doradito que viene encima. Cosas como esa. ¿Se entiende? Sí. Súper. Yo les decía que habían dos métodos para reducir la actividad del agua. Uno que era por secado, en el cual podíamos deshidratar o evaporar el agua, y lo otro es la incorporación de azúcares. En el caso del secado, se las voy a poner todo al tiro. Lo que hacemos, que es el método más antiguo que existe, es el típico charqui, en el cual lo que uno saca es la cantidad de agua y lo que es un proceso altamente controlado y queda una cantidad muy pequeña que va a ser el agua que va a ser la monocapa. Y es lo que uno hace para mantener la leche. Yo tengo la leche líquida, fluida, que la compro en caja, pero la puedo llevar a leche evaporada,
Sí, Karen, siempre que va a quedar un 3% del agua que va a ser el agua de la monocapa. La capa mononuclear que quedaba justo, eran las primeras moléculas pegadas al nutriente, esa no se puede sacar, cuesta muchísimo, muchísimo. Entonces, si yo tengo el agua, perdón, la leche líquida y quiero que me dure, a ver, pregunta para ustedes, ¿cuánto dura la leche que ven en el Tetra Pak, la leche líquida? ¿Cuánto dura? Nutricionistas, ¿cuánto dura? Un año, perfecto. ¿Cuánto dura la leche en polvo? Cerrado, Matías. Siempre es cerrado. Una vez que está abierto hay que consumirlo inmediatamente. Pero buen punto lo que dice Matías. ¿Abierto o cerrado? ¿Cuánto dura la leche abierta? Perfecto, 3 a 4 días. No, Sofía, si se rompe la monocapa no se pierden los nutrientes, se pierde solamente el agua. O sea, abierta va a durar 3 días, pero vamos a trabajar con la cuestión cerrada. Tenemos la leche líquida, si yo la quiero tener más tiempo, ¿cuánto dura más o menos la leche, el tarro de leche evaporada? Sin abrirlo, Matías, por si acaso. No lo vamos a abrir, no todavía. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto creen ustedes? Sí, más o menos. Y le sigo sacando la cantidad de agua y la puedo llevar a leche en polvo, que la puedo tener abierta, y aquí buen dato lo que decía Matías, y me va a durar mucho más. Se me va a contaminar, se puede quedar abierta y no se me va a echar a perder como ocurriría con la leche fluida o como la leche ideal. Entonces, Disculpe, ¿la dígame, leche evaporada no le ponen nada más, aparte de sacarle el agua solamente? nada. A la leche condensada se le agrega un 7% de sacarosa, por eso es dulce. Ah, ya. Muchas gracias. Ah, y aquí pasamos se hace el charqui por deshidratación o por salamiento, ya lo vamos a ver, y era la forma que tenían la gente antigua, cuando no existían los refrigeradores, de mantener, de poder llevar la carne de un lugar a otro. En el experimento deshidratan un alimento. De hecho, si hubiéramos estado presencial, Sofía, había un experimento que ustedes trabajaban con deshidratación y con las cenizas que de los alimentos y tenían que pesar y graficar la pérdida de agua. Gajes del oficio que no se pueden hacer. Pero con la lechuga que meten en el horno, hay más o menos para que ustedes se den cuenta cómo varía. Sí, Tamara, para mí ha sido una pena terrible que no puedan tener los laboratorios. Entonces, el charqui es la forma como se forma, los antiguos transportaban el alimento. Y llegamos a la mermelada, que alguien lo había nombrado. La mermelada es una manera de conservación en la cual lo que hacemos es la modificación de la actividad del agua de la fruta. Yo tengo la frutilla, y cuando típico que la mamá ve que la frutilla se empieza a echar a perder, agarran la frutilla, le agregan una cantidad importante de azúcar, casi siempre 1:1, y se produce una modificación de la osmosis, se modificamos la cantidad de agua y se reduce la cantidad de agua que tiene adentro, bajamos la actividad del agua y podemos mantener la fruta por efecto de que se conserva, hay menos agua, se mantiene, se envasan y podemos tener fruta más tiempo, pero por una modificación en la concentración en el medio, ya sea por salamo, en el caso del charqui, o en el caso de las mermeladas le agregamos azúcar. Dudas, voy a quedar hasta aquí porque la otra parte es más complicada y falta poquito para terminar. ¿Dudas al respecto?
¿Queda claro esto? ¿Profe? Dígame. El ejemplo aquí también entraría el charqui. Ujú. El charqui se puede deshidratar de dos formas. Uno, yo lo pongo a secar, y lo otro, lo que hago es agregarle una gran cantidad de sal. Ustedes pueden Esto hacer la también prueba. pasaría con el chucrut, ¿verdad? Chucrut, es que el chucrut ¿O es un no? Que tengo no, entendido que le ponen harta sal. es que el chucrut es un encurtido, sí, puede ser, es una manera ¿cómo se llama? Es una manera también de conservación. Pero, ojo, la modificación del chucrut, la actividad del agua del chucrut es diferente a la del charqui. Ojo ahí al piojo. Si yo tengo chucrut preparado, el que venden en el supermercado a granel, se me va a echar a perder al tiro en comparación con el charqui. Ah, sí, ¿Cierto? sí, sí. Dudas. Porque está cocido. La Esperanza pregunta, ¿por qué el atún en lata dura tanto aunque esté en agua? No, el atún está cocido. Esa otra historia. Aquí estamos hablando, bueno, le modificamos la actividad del agua y lo mantenemos cocido. Esos son los enlatados. Eso lo van a ver ustedes en procesamiento. Esta semana, Alejandra, no hay taller. Lo que sí voy a subir los grupos, y lo que vamos a hacer es que nos vamos a juntar la próxima semana y vamos a hacer la segunda patita de la clase, porque es más complicada y cuesta entender. Entonces voy a quedar hasta aquí. ¿Les parece? Espero que no haberos lateado mucho. Muy bien. Nos vemos entonces la próxima semana. Venga, apenas se cargue el video, lo subo. Ya, nos vemos el próximo, ¿cómo se llama? El próximo lunes. Cuídense.